¿Qué vemos en pantalla? Bueno, pues vías agrietadas, carreteras agrietadas, autopistas agrietadas, como la autopista del Sol que estábamos viendo también en uno de los reportes de nuestra colega Isa García. Así están las cosas entonces por esa nación norteamericana, y a México nos vamos. Me cuentan, por vía telefónica tenemos a nuestro compañero Pablo Pérez. Pablo, ¿qué tal? Viene siendo este prácticamente el primer contacto que Telesur tiene con nuestros corresponsales. Las comunicaciones muy difíciles de obtener, pero siempre se puede. Siempre podemos establecer la comunicación con nuestros compañeros en México. Hemos dado reportes, Pablo, de lo que nos dicen las redes sociales. ¿Qué información tienes tú en la mano? Adelante. Efectivamente, mira, hemos logrado la comunicación, estamos recorriendo las calles de la Ciudad de México. Los daños son pues mucho más graves de lo que en primera instancia se esperó. Como seguramente ya reportaron, el terremoto alcanzó una intensidad de 7.1 grados en la escala de Richter, y a pesar de que no fue tan intenso como fuera el del 7 de septiembre, pues la cercanía con el epicentro hizo que se sintiera de una manera mucho más fuerte acá en la capital. En la capital encontramos a lo largo de toda la ciudad que hay fugas de gas, cortes de energía eléctrica, un caos vial pues comprensible por la falta de electricidad en muchos de los cruces, y tristemente reportes por toda la ciudad de edificios colapsados en el centro de la ciudad, en la zona de la colonia Roma, la colonia Hipódromo, la Condesa, las zonas más golpeadas hace 32 años por el terremoto del 19 de septiembre de 1985, pero también tenemos reportes de algunos centros comerciales que cogieron fuego en el centro norte de la ciudad, y en el sur de la ciudad otro centro comercial que se derrumbó, y aparentemente se reporta que hay personas todavía cautivas entre los restos. Hay también reportes de dos escuelas, por lo menos dos escuelas que han sufrido derrumbes. En una de ellas ya están trabajando los grupos de rescate, pues ante la posibilidad de que haya niños todavía pues en el interior de ella. Esto fue apenas un par de horas del tradicional simulacro de sismo que se suele pues recordar cada 19 de septiembre en ocasión del aniversario del sismo del 1985. Pues unas horas después tuvimos este terrible movimiento que sacudió la ciudad, y en el cual lamentablemente no sonaron las alarmas sísmicas que suelen dar un rango de entre 40 y 30 segundos para ponerse a salvo, porque el epicentro no fue en la costa del Pacífico, donde están instalados los detectores que activan estas alarmas, sino que fue tierra adentro. Pues aquí estamos tratando de actualizar toda esta información. Entonces voy a aprovechar este enlace contigo, Pablo, para justamente actualizar información. Estábamos hablando en un inicio que los reportes sismológicos daban cuenta de que este terremoto se había producido entre Puebla y Morelos. ¿Cuál es la información más reciente en torno al particular? ¿Se sigue manteniendo este comunicado que emitía más temprano el Centro Sismológico de México de 7.0 en cuanto a la magnitud? ¿Cuáles son los datos más recientes? Bueno, hasta ahora ya hay un 7.1 en cuanto a la magnitud, y sí se confirma que el epicentro fue a 7.4 kilómetros de Xicú, Puebla, en el estado de Puebla, muy cercano a la frontera con el estado de Morelos, y pues es, como bien mencionaron, es la vía de acceso hacia la capital por la autopista del Sol, y también por la autopista pues, México-Puebla, Puebla-Oaxaca. Entonces, estas son las vías de comunicación que están más afectadas hasta el momento. Ajá, y de esas otras entidades, ¿cuáles son los reportes que tienes, Pablo? Lamentablemente, Rey, como bien señalaste, la comunicación ha sido bastante problemática aquí al interior de la Ciudad de México, entonces todavía no podría darte una actualización sobre los daños en ciudades como Puebla, Cuernavaca y probablemente Acapulco y Chilpancingo. Escuchábamos que sí fue sentido el terremoto en
las comunidades de Guerrero, Morelos y Puebla, pero no teníamos un reporte de daños antes de entrar a lo que podríamos decir fue la zona sin comunicaciones de la Ciudad de México, allá en el centro de la ciudad, ahora estamos un poquito más al sur. Ya, ayúdanos a entender, Pablo. Estoy leyendo acá un reporte vía redes sociales que dice: Mancera reportó que al menos 20 edificios colapsaron tras el sismo. Hay falla eléctrica en diversos puntos y al menos 3 incendios. ¿Quién es Mancera? ¿Cómo se origina esta información? Sí, claro, Miguel Ángel Mancera es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que sería el equivalente al gobernador del estado de la Ciudad de México. Él es el que está dando el parte oficial. Como bien dice, oficialmente hay 20 edificios, sin embargo, en las redes, no en las redes, sino en las radios policiales, estamos escuchando muchos otros reportes sin confirmar todavía, pero sí, hasta ahora están confirmados estos 20 edificios por toda la ciudad, muchos de ellos edificios habitacionales, muchos de ellos edificios en los que está trabajando, como vamos a reportar prontamente con el material que hemos recolectado, está trabajando la sociedad civil, pues un poco recordando aquel terrible sismo del 85, vimos como estudiantes, trabajadores de la construcción, maestros, todos unieron fuerzas para remover los escombros, ya se están haciendo estas cadenas humanas para poder poco a poco ir limpiando estos lugares donde han sido derrumbados edificios, con la esperanza de que abajo de los escombros, si hay alguien con vida, puede ser rescatado en estas horas que, como han señalado varios expertos de los grupos de rescate que también están coordinando las actividades, estas horas son vitales para encontrar a la gente que puede estar todavía en los escombros. Horas vitales, y en estas horas vitales seguimos dilucidando información sobre todo en formato digital, pero que más o menos nos va dando idea de la magnitud magnitud en cuanto a daños, ¿no? Porque la magnitud en cuanto a cifra ya la conocemos, ¿no? La tenemos en pantalla, terremoto de 7.0 que sacude a este país. Pero en cuanto a daños, le decía, tengo por acá otro reporte que dice que en Ciudad de México ha dejado 4 muertos, 29 edificios colapsados y 2 millones de personas sin electricidad. 2 millones de personas sin electricidad. Así lo informaba el jefe de gobierno. Pero también, lo hemos dicho en Telesur, el presidente Enrique Peña Nieto aterrizó en la base de Santa Lucía y convocó a un comité de emergencia para evaluar daños por el sismo. Incluso dijo que iba a sobrevolar la Ciudad de México. Entonces, Pablo, este comité de emergencia, ¿cuál es la naturaleza de este comité de emergencia? ¿Qué se suele hacer en casos como este? Digo, para la audiencia internacional que está enterándose por Telesur de las incidencias de este terremoto. Pues bueno, finalmente el comité de emergencia es la medida, digamos, oficial, gubernamental, en el cual pues participan tanto los representantes del Ejecutivo, obviamente las secretarías más importantes, Desarrollo Social, Salud, Gobernación, y el presidente Enrique Peña Nieto, pues en la toma de decisiones, junto con las fuerzas, no debemos olvidar, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, para atender las cosas más urgentes que se tienen que resolver en este momento en la nación. Pero bueno, como ya te he mencionado, esto es un fenómeno que surgió en el 85 y es muy interesante cómo en cada esquina, frente a cada edificio que se colapsó, hay un pequeño comité en donde hay vecinos, en donde hay médicos que llegan voluntarios que hacen este trabajo hormiga de tratar de hacer lo más rápido y lo más efectivo para las personas que pues finalmente en este caso son sus vecinos, son sus ciudadanos y que están pues yo creo que en este momento necesitando la ayuda más inmediata. Estábamos diciéndole a la audiencia de Telesur, Pablo, que este terremoto viene a ocurrir, también tú lo planteabas, apenas unas horas después de haberse realizado el simulacro que recuerda al terremoto nefasto de hace ya 32 años. Para la audiencia de Telesur, para los más jóvenes, también sería oportuno que fuese contado en voz de un mexicano, un reportero mexicano como tú,
¿Qué ocurrió hace 32 años en ese país? Hace 32 años, poco después de las 7 de la mañana, un terremoto también de gran intensidad, 7.4. Después se dijo que, bueno, todavía las medidas no estaban tan estandarizadas como ahora, ni era tan precisa la medición, pero en esa mañana terrible del 19 de septiembre de 1985, que es una fecha que está en la memoria de todos los capitalinos, hubo un terremoto que similar a pues remeció la ciudad de una manera devastadora. En esa época hablamos de oficialmente más de 2,000 muertes y se piensa que muchas más que no fueron declaradas, y un sinnúmero de edificios. Especialmente podemos declarar que, por ejemplo, uno de los casos más graves es que en 1985 se derrumbó el centro médico, por lo cual no solamente la ciudad se quedó sin hospital, sino se quedó sin la mitad de sus médicos que estaban trabajando en ese momento, médicos y enfermeras. Es una tragedia que no podría describirse en unos minutos. Lo que sí te puedo decir es que aquí en la calle, justo junto con las labores de salvamento, hay lágrimas, hay mucha tristeza al recordar 1985. Nosotros mismos que estuvimos aquí no podemos abstraernos de recordar lo que marcó nuestra vida finalmente como capitalinos. Creo que un poco el dolor y la tristeza, la certeza, me decía un médico entrecano que trabajaba en las ruinas del edificio de Laredo y Ámsterdam, me decía: no pensé que me fuera a tocar otra vez, y ahí estaba trabajando. Así están muchos, incluso de los que éramos apenas niños, fuertemente conmovidos por lo que pasa el día de hoy, pero creo que con la herencia de ese trabajo ciudadano que logró salvar tantas vidas hace 32 años.